La mayoría de las personas cometen los mismos errores financieros una y otra vez, atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. Pero hoy eso va a cambiar. Hoy voy a revelarte 19 consejos financieros que no solo transformarán tu relación con el dinero, sino que te pondrán en el camino hacia una vida más libre, más segura y más próspera. ¿Estás listo para dar ese primer paso? Quédate hasta el final, porque estos consejos tienen el poder de cambiar tu vida. 1. Gasta menos de lo que ganas. Todo empieza aquí, gastar menos de lo que ganas. Puede parecer algo tan sencillo que no debería ni mencionarse, pero ¿cuántas veces hemos gastado de más pensando que mañana lo resolveremos? Vivir por encima de tus posibilidades es como construir una casa sobre arena, eventualmente se derrumbará. Cuando te comprometes a gastar menos de lo que ingresas, te estás dando la oportunidad de construir algo sólido, algo duradero. Cada peso que no gastas es un ladrillo más en esa base de seguridad financiera. Empieza a poner esos ladrillos hoy. 2. Invierte en tu educación financiera. El siguiente consejo es invertir en tu educación financiera. Si no entiendes cómo funciona el dinero, siempre serás esclavo de él. Pero si te tomas el tiempo para aprender, para comprender conceptos como el interés compuesto, las inversiones o la inflación, entonces tendrás el control. No necesitas ser un experto de Wall Street, solo necesitas entender lo suficiente para que el dinero empiece a trabajar para ti y no al revés. Dedica tiempo a leer, a escuchar, a aprender. El conocimiento es el primer paso hacia la libertad. 3. Crea un presupuesto. Crear un presupuesto no es una tarea aburrida, es un acto de poder. Es decidir, de manera consciente, a dónde va cada peso que entra en tu vida. Con un presupuesto en la mano, dejas de ser víctima de gastos impulsivos o de sorpresas a fin de mes. Estás tomando el control, trazando un mapa claro de hacia dónde va tu dinero y cómo puedes usarlo para lograr tus objetivos. No dejes que el dinero te controle a ti. Controla tú cada movimiento. 4. Diversifica tus ingresos. Imagínate que solo tienes una fuente de ingresos y de repente esa fuente desaparece. ¿Qué harías? Por eso es tan importante diversificar tus ingresos. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Tener múltiples fuentes de ingresos, aunque sean pequeñas, te da una estabilidad que un solo empleo no puede ofrecer. Busca nuevas oportunidades, ya sea a través de un negocio propio, inversiones o trabajos freelance. El objetivo es que, si una fuente de ingresos falla, no caigas en el abismo. Crea múltiples flujos y protégete. 5. Evita las deudas malas. Aquí está uno de los mayores peligros para tu bienestar financiero: las deudas malas. Las deudas de consumo, como las de tarjetas de crédito, préstamos para gastos innecesarios o compras impulsivas, son trampas. Son cadenas que te atan y cada día que pasa, esos intereses te hunden más y más. Evita estas deudas a toda costa. Y si ya tienes algunas, haz un plan para salir de ellas. No dejes que tu dinero sea absorbido por intereses. Úsalo para tu beneficio, no para el de otros. 6. Utiliza deudas buenas sabiamente. No todas las deudas son malas. Existen deudas buenas y estas pueden ser una herramienta poderosa si las usas sabiamente. Pedir un préstamo para comprar una propiedad que luego alquiles o para invertir en un negocio puede generarte más ingresos a largo plazo. La clave aquí es que la deuda se transforme en una inversión, no en un gasto. Pero siempre sé prudente. Nunca te endeudes más de lo que puedas manejar cómodamente. 7. Mantén un fondo de emergencia. La vida es impredecible. Nadie está exento de enfrentar una emergencia, la pérdida de un empleo, una enfermedad, una reparación inesperada. Es por eso que necesitas un fondo de emergencia. Este fondo es tu salvavidas financiero. Te protegerá cuando lo inesperado ocurra y te permitirá navegar esas tormentas sin tener que recurrir a deudas o préstamos.
Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos guardados. ¿Ya tienes el tuyo? 8. Comprende la inflación. La inflación es un enemigo silencioso que está trabajando cada día, quitándole valor a tu dinero. Si tu dinero está simplemente guardado bajo el colchón o en una cuenta de ahorros con bajo rendimiento, con el tiempo perderá su poder adquisitivo. La única manera de protegerte es invirtiendo en activos que crezcan más rápido que la inflación. No dejes que tu dinero pierda valor. Hazlo crecer invirtiendo en opciones que realmente te beneficien. 9. Aprende sobre inversiones. Este consejo es simple, pero transformador. Aprende a invertir. No necesitas una fortuna para empezar. Lo importante es dar el primer paso. Las inversiones son una de las mejores formas de generar riqueza a largo plazo. Ya sea que empieces con acciones, bonos, bienes raíces o fondos indexados, lo importante es que entiendas cómo funciona cada uno. No dejes que el miedo te paralice. Empieza pequeño, aprende y deja que el interés compuesto haga su trabajo. 10. Evita las decisiones emocionales. El dinero y las emociones no son buenos compañeros. Muchas veces tomamos decisiones financieras impulsivas basadas en el miedo, la euforia o el deseo de gratificación inmediata. Pero esas decisiones emocionales pueden costarte caro. Antes de hacer cualquier movimiento financiero importante, detente, respira, reflexiona. No tomes decisiones en el calor del momento. Deja que la lógica y la razón guíen tu camino. 11. No subestimes el poder del interés compuesto. ¿Sabías que el interés compuesto es uno de los secretos mejor guardados para hacer crecer tu dinero? Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. El interés compuesto es el proceso de ganar intereses sobre los intereses que ya has generado. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrá este poder para trabajar a tu favor. Es una bola de nieve que crece con el tiempo. No lo subestimes. Empieza hoy y deja que tu dinero trabaje para ti. 12. Evita las estafas financieras. Las estafas financieras están por todas partes y muchas veces llegan disfrazadas de oportunidades doradas. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Sé escéptico ante promesas de grandes ganancias con poco esfuerzo o riesgo. Antes de invertir, investiga, consulta con expertos. No dejes que tu deseo de ganar rápido te convierta en víctima de una estafa. La paciencia y la prudencia son tus mejores aliados. 13. Invierte en salud. Tu salud es tu activo más valioso. Sin ella, todo lo demás carece de importancia. Invertir en tu salud te ahorra mucho más que dinero en el futuro. Te permite disfrutar de la vida plenamente, seguir trabajando y generar ingresos de manera continua. Una buena salud te da la claridad mental y la energía necesarias para tomar mejores decisiones financieras. No lo dejes de lado, invierte en ti mismo. 14. Sé paciente con las inversiones. Las inversiones son un juego de paciencia. No busques resultados inmediatos. El mercado sube y baja, pero a largo plazo tiende a crecer. Si te dejas llevar por el pánico y vendes cuando el mercado baja, podrías perder oportunidades valiosas. Recuerda, el tiempo es tu mejor amigo cuando se trata de inversiones. Mantén la calma y piensa siempre a largo plazo. 15. No te dejes influenciar por la presión social. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a gastar para impresionar. Pero tomar decisiones financieras basadas en lo que otros esperan de ti es un error. No gastes dinero que no tienes solo para aparentar. Mantén el enfoque en tus propias metas, no en las expectativas de los demás. El verdadero éxito financiero no se mide por lo que los demás piensan, sino por lo que tú construyes para ti. 16. Invierte en activos que generen ingresos pasivos. Uno de los mayores logros financieros es tener ingresos pasivos, dinero que sigue entrando sin que tengas que trabajar activamente por él. Propiedades en alquiler,
dividendos de acciones o negocios automatizados son ejemplos perfectos de cómo los ingresos pasivos pueden darte libertad financiera. Cuanto antes empieces a invertir en estos activos, antes empezarás a ver los frutos de tu esfuerzo. 17. Considera el valor y no solo el precio. A veces lo barato sale caro. No te dejes llevar solo por el precio, considera el valor a largo plazo. Un producto o servicio de calidad puede ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza. La clave está en invertir en cosas que realmente valgan la pena, que te ofrezcan un retorno a largo plazo, ya sea en tu bienestar, en tu hogar o en tu negocio. 18. Sé consciente de los costos ocultos. Las inversiones y los productos financieros muchas veces vienen con costos ocultos, comisiones, tasas, cargos adicionales. Siempre lee la letra pequeña y asegúrate de entender bien los costos antes de comprometerte. Lo que parece una buena oferta a simple vista puede terminar costándote más de lo que esperabas. 19. Celebra tus logros financieros. Por último, no olvides celebrar tus logros. Cada pequeño paso cuenta. Lograr tu primer ahorro, pagar una deuda o lograr una inversión exitosa son hitos importantes. Reconocer y celebrar esos avances te motivará a seguir adelante. La vida financiera es una maratón, no una carrera de velocidad, y cada paso que das es un logro digno de celebración. Estos 19 consejos son más que simples recomendaciones, son el mapa que te llevará a una vida de estabilidad y libertad financiera. No importa dónde estés hoy, lo importante es que cada día es una nueva oportunidad para tomar mejores decisiones y acercarte a tus metas. No subestimes el poder de cada paso, por pequeño que parezca. Si aplicas estas estrategias con constancia y disciplina, no solo mejorarás tu situación financiera, sino que también ganarás tranquilidad y libertad para disfrutar más de la vida. Recuerda, el cambio comienza hoy. Si te ha inspirado esta información, no olvides suscribirte para recibir más consejos que te ayudarán a transformar tu vida. Y déjame en los comentarios, ¿qué consejo vas a empezar a aplicar hoy mismo?